Selbst der Hund könnte es besser, sagte mein Ehemann und schob seinen Teller weg, während seine Familie kicherte. Ich schwieg, aber mein Sohn, der noch den Löffel hielt, beugte sich vor und sagte 5 Worte, die seinen Vater erbleichen ließen. La familia de Garrett se reunía en torno a nuestra mesa de acción de gracias, esperando verle humillarme de nuevo. Se había convertido en una tradición tan arraigada como la tarta de nueces de mi madre. Este año no decepcionó. Incluso un perro podría hacerlo mejor, dijo, apartando el postre en el que yo había pasado horas trabajando mientras sus hermanos se reían. Pero nuestro hijo Brody, de 10 años, ya había visto suficiente. 5 palabras en boca de un niño. Háblales de Miami. Y la sonrisa confiada de mi marido se desvaneció como el humo. No sabía lo que Brody quería decir, pero el pánico de Garrett me decía que nuestro hijo acababa de darme la llave de una puerta que yo temía abrir. A veces las voces más silenciosas revelan las mayores mentiras. El aire de noviembre tenía esa cualidad crujiente que hace que todo parezca urgente, y Savannah Fletcher lo sintió agudamente mientras se movía por su cocina con una eficiencia practicada. A sus 35 años tenía la gracia que dan los años de trabajo para hacer que las cosas parezcan fáciles, incluso cuando no lo son. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta y el delantal, el de las violetas diminutas, que le había regalado su madre, ya estaba espolvoreado de harina. Hoy era más importante que la mayoría de los días. La reunión anual de después de Acción de Gracias con postres en la familia Garrett se había convertido en una especie de tradición que Savannah temía y a la vez sentía la necesidad de perfeccionar. Miró el reloj del microondas. 15:30. Llegarían a las 18 mueles, lo que le daba tiempo suficiente si todo salía bien. La tarta de nueces se estaba enfriando en la encimera de mármol, con un glaseado ámbar perfecto que captaba la luz de la tarde que entraba por la ventana. Era la receta de su madre, transmitida a través de 3 generaciones de mujeres sureñas que sabían moverse en la cocina. Savannah la había hecho docenas de veces, pero hoy era especialmente cuidadosa con cada medida, con cada paso. Las pacanas estaban colocadas en círculos concéntricos perfectos. El relleno estaba bien congelado, ni demasiado fino ni demasiado grueso. «Mamá, ya has comprobado este pastel 10 veces», dijo Brody desde la puerta, con su figura de 10 años apoyada en el marco de la puerta. Tenía el pelo oscuro de Garrett, pero los ojos verdes de Savannah. Y ahora mismo esos ojos contenían una mezcla de diversión y preocupación que parecía demasiado madura para su edad. Savannah sonrió a su hijo. La genuina calidez que sentía por él hizo a un lado temporalmente su ansiedad. «Solo me aseguro de que todo esté perfecto, cariño. Ya sabes que a tu abuela Cordelia le gusta fijarse en cada detalle». Brody se acercó y miró el pastel. «Tiene una pinta maravillosa, mucho mejor que el comprado en la tienda que a veces trae la abuela y finge que lo ha hecho ella». «Brody», dijo Savannah, tratando de sonar severa, pero incapaz de ocultar su sonrisa. «No decimos cosas así, aunque sean verdad». «¿Por qué?», preguntó, y había algo en su voz que hizo que Savannah se detuviera. Su hijo había estado notando cosas últimamente, captando el subtexto que corría por sus reuniones familiares como trampas de alambre invisibles. Antes de que pudiera responder, oyó el Lexus de Garrett entrar en el garaje. Sus hombros se tensaron automáticamente, una reacción que había desarrollado durante el último año a medida que las críticas de su marido se volvían más agudas y frecuentes. Oyó que la puerta del coche se cerraba con más fuerza de la necesaria, lo que significaba que había tenido un día duro en la empresa de inversiones. Garrett entró por la oficina, con su traje color carbón inmaculado a pesar de su largo día. A sus 38 años, seguía teniendo la complexión atlética de cuando jugaba al lacrosse en la universidad, y su seguridad llenaba la habitación como un perfume caro, impresionante e imposible de ignorar. Dejó su maletín en el suelo con estrépito y se desató la corbata. Sus ojos escudriñaron la cocina con la misma mirada analítica que utilizaba para las carteras de valores. «Huele como si hubieras estado ocupado», dijo, y Savannah no supo si era un cumplido o una simple observación. Últimamente, nunca estaba segura. «Quería que todo fuera bonito esta noche», respondió Savannah, manteniendo la voz ligera. Mi familia siempre espera demasiado, lo sé», interrumpió Garrett, sirviéndose un whisky del carrito de bar que tenían en la esquina. «Por eso no entiendo por qué insistes en esforzarte tanto.
Es solo el postre, Savannah, no una cena de estado. La displicencia en su tono escocía, pero Savannah había aprendido a tragarse esos pequeños insultos como píldoras amargas. 6 meses atrás, podría haberse puesto a la defensiva, recordándole que su madre había pedido expresamente postres caseros, que la tarta del año pasado, ligeramente pasada, había sido objeto de comentarios cáusticos durante semanas después. Pero había aprendido que defenderse solo llevaba a peleas más largas, y con Brody en casa, prefería mantener la paz. Voy a darme una ducha, dijo Garrett, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Intenta no quemar nada esta vez. Cuando se fue, Brody se acercó a su madre. Mamá, ¿por qué papá dice esas cosas? Savannah tenía las manos congeladas en la toalla que doblaba y volvía a doblar. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que a veces el amor se convierte en otra cosa, en algo más difícil de definir? Que el hombre que antes le llevaba flores todos los viernes ahora parecía encontrar defectos en todo lo que ella hacía. A veces la gente dice cosas que no piensa cuando está estresada, dijo finalmente, y la explicación le pareció vacía incluso a sus propios oídos. Brody no parecía convencido, pero no insistió. En lugar de eso, la ayudó a poner la mesa del comedor, arreglando cuidadosamente la hermosa vajilla, un diseño Spode que había sido un regalo de bodas de los padres de Garrett, con más precisión de la que la mayoría de los niños de 10 años se habrían molestado en hacer. Trabajaron en un cómodo silencio, y Savannah se sintió agradecida por su firme presencia. A las 17:45, Savannah se había puesto el vestido azul marino que Garrett le había comprado las últimas Navidades, conservador, caro y completamente inolvidable. Había aprendido que destacar en estas reuniones solo atraía más atención. Su maquillaje era discreto, sus joyas mínimas. Su aspecto era exactamente el que la familia Garrett esperaba, apropiado. La llamada sonó exactamente a las 18:00. Walter y Cordelia Fletcher nunca habían llegado tarde a nada en su vida, y no iban a empezar a hacerlo ahora. Savannah abrió la puerta y los vio de pie, como un par de sujetalibros, los dos canosos, los dos con expresiones de leve desaprobación, que parecían ser su norma. Savannah, dijo Cordelia, besando su mejilla en el aire mientras se las arreglaba para no tocarla. La casa parece limpia. Era clásico de Cordelia, un cumplido envuelto en un insulto, o quizás viceversa. Hacía años que Savannah había dejado de intentar descifrar los verdaderos significados de su suegra. Walter le tendió el abrigo sin decir palabra, ya mirando más allá de ella hacia el salón, donde Garrett estaba preparando el bar. En el mundo de Walter, los hombres hablaban con los hombres de cosas importantes y las mujeres se ocupaban de los abrigos y los aperitivos. Kinsley y Preston llegaron unos minutos después, con la arrogancia despreocupada que da el no haberse cuestionado nunca su lugar en el mundo. Kinsley, la hermana pequeña de Garrett, era la viva imagen de Cordelia. 33 años, pero ya dominaba a la perfección el arte del desprecio sutil. Preston, el más joven con 30 años, seguía comportándose como un niño de oro que no podía hacer nada malo. «Savannah», exclamó Kinsley con falso brillo, «pareces descansada. Debe de ser agradable tener un día entero para prepararse para cosas como esta». La insinuación flotaba en el aire como humo, que Savannah no había hecho nada en todo el día, que su vida de ama de casa había sido unas largas vacaciones. No importaba que hubiera dejado su carrera en marketing hacía 2 años para centrarse en criar a Brody cuando las crecientes exigencias laborales de Garrett significaban que alguien tenía que estar en casa. No importaba que ella se ocupara de la casa, de las finanzas, de los horarios, de todo lo que hacía que su vida funcionara sin problemas mientras Garrett se centraba en su carrera. «Deja que te coja el abrigo», dijo Savannah en lugar de responder a la embestida. Había aprendido que el silencio solía ser la mejor defensa contra los ataques de Kinsley. Mientras colgaba el abrigo en el armario del vestíbulo, captó un fragmento de conversación procedente del comedor, con la voz de Kinsley lo bastante baja como para pensar que Savannah no podía oírla. «A ver si la vuelve a cagar». La respuesta de Cordelia fue una risa suave, de esas que dan la razón sin decir las palabras. A Savannah le ardieron las mejillas, pero se obligó a respirar hondo. El pastel del año pasado ni siquiera estaba tan quemado, solo un poco más oscuro de lo ideal. Pero en la familia Fletcher, un poco de imperfección podía ser fácilmente la ruina total. Cuando regresó, se encontró a todos sentados alrededor de la mesa del comedor,
con Garrett contando una historia sobre un negocio especialmente lucrativo que había hecho esta semana. Brody se sentó tranquilamente a su lado y bajo la mesa sintió que su pequeña mano apretaba la suya. No pasa nada, mamá, susurró en voz tan baja que solo ella podía oírlo. Me gusta más tu comida. Su simple amabilidad casi la destroza. Ella le devolvió el apretón, sacando fuerzas de aquel niño que de algún modo comprendía más de lo que debería. El almuerzo transcurrió sin contratiempos. El pollo frito estaba perfectamente cocinado, las verduras bien sazonadas. Ni siquiera Cordelia pudo encontrar defectos en la ensalada de otoño que Savannah había preparado. La conversación giró en torno a los temas que los Fletcher consideraban relevantes: los mercados de valores, los valores inmobiliarios, el deterioro de la calidad del nuevo chef del club de campo. Savannah no hablaba mucho, sino que se centraba en asegurarse de que los vasos estuvieran llenos y los platos no permanecieran vacíos demasiado tiempo. Era más fácil ser la ayudante silenciosa que arriesgarse a decir algo que se trataría más tarde. Por fin llegó la hora del postre. Savannah se levantó, se alisó el vestido y se dirigió a la cocina. Detrás de ella oyó la voz de Garrett, más alta de lo necesario. Savannah insistió en hacerlo todo ella misma este año. Había algo en su tono que le revolvió el estómago. No era orgullo ni afecto. Era más bien una advertencia o quizás una trampa. Volvió con la tarta, colocándola en el centro de la mesa con cuidadosa precisión. «Oh», Cordelia dijo de una manera que significaba que estaba a punto de decir algo duro. «Qué tradicional». «Era la receta de mi madre», dijo Savannah en voz baja mientras empezaba a cortar y servir los trozos. «Bueno, esperemos que esté a la altura del legado familiar», dijo Walter, aceptando su plato con la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. Todos dieron los primeros bocados en relativo silencio. Savannah observó a Garrett en particular. Lo vio dar ese bocado lento y deliberado. Vio cómo cambiaba su expresión. Dejó el tenedor con un suave tintineo en la vajilla y una sonrisa se dibujó en su rostro, la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato que perjudicaría a otra persona, pero le beneficiaría a él. «Hasta un perro podría hacerlo mejor», dijo, apartando el plato con teatral disgusto. Las palabras quedaron flotando en el aire un momento antes de que la risa de Kingsley rompiera el silencio, aguda y satisfactoria. Preston resopló en su copa de vino. Walter sacudió la cabeza con exagerada decepción. Incluso Cordelia se permitió una pequeña sonrisa de triunfo. Savannah sintió el calor subir a sus mejillas, una sensación de ardor extendiéndose por su cuello y a través de su pecho. Miró su trozo sin tocar, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La tarta estaba perfecta. Sabía que era perfecta. Probó el relleno, comprobó la masa, pero eso no importaba ahora. Garrett había tomado su decisión, y en esta familia su palabra era ley. A su lado oyó la cuchara de Brody chocar contra su plato de postre más de lo necesario. Podía sentir su rabia irradiando en oleadas. Ese niño de 10 años que quería proteger a su madre pero no sabía cómo. «Quizá deberíamos ir al salón a tomar un café», consiguió decir Savannah con voz apenas audible. «Deja el pastel», dijo Garrett, todavía sonriendo. «Se la daremos al perro más tarde. Al menos alguien más podrá disfrutarlo». Más risas se extendieron por la mesa. Y en ese momento, Savannah sintió que algo dentro de ella cambiaba. No fue una crisis nerviosa, exactamente. Fue más bien claridad, un enfoque nítido y repentino. La imagen de familia perfecta que tanto le había costado mantener, la cuidadosa fachada que había construido para contentar a todo el mundo, para mantener la paz, podía ver lo que realmente era, una prisión que se había construido a sí misma, bar a bar, compromiso a compromiso. Se levantó mecánicamente y empezó a recoger los platos, con movimientos automáticos, pero su mente estaba en otra parte, procesando este momento, esta culminación de 1000 pequeñas crueldades. La imagen de la familia perfecta no solo se había resquebrajado, se estaba desmoronando, y por primera vez Savannah no estaba segura de querer reconstruirla. Garrett seguía hablando, calentando su tema ahora que tenía una audiencia apreciativa. «Sabes, en el centro comunitario dan clases de cocina», dijo, con una voz que resumaba falsa preocupación. «Tal vez sería un buen uso de todo ese tiempo libre que tienes, querida».
Seguro que aún te queda mucho por aprender. Kingsley soltó una risita detrás de la mano. Oh, Garrett, eres horrible, dijo de un modo que dejaba claro que le parecía encantador. Solo intento ayudar, respondió Garrett, cogiendo su copa de vino. Quiero decir, no todos podemos ser naturalmente talentosos en la cocina. Algunos necesitan más instrucción. Las manos de Savannah temblaban ligeramente mientras apilaba los platos de postre. Cada palabra era otro pequeño corte, y Garrett sabía exactamente dónde ponerlos. Tenía años de práctica, después de todo. Fue entonces cuando lo oyó, el agudo tintineo del metal sobre la porcelana. Todos se giraron hacia el sonido. Brody dejó la cuchara en el suelo con fuerza deliberada. El sonido cortó la risa cruel como una cuchilla. El niño de 10 años se sentó más erguido en la silla y sus ojos verdes se movieron de un rostro adulto a otro. Había algo en su expresión que Savannah nunca había visto antes. No ira, exactamente, sino una especie de determinación que parecía demasiado madura para su edad. La sala se quedó en silencio, esperando. Incluso Garrett pareció darse cuenta de que algo había cambiado, y su sonrisa se desvaneció un poco al mirar a su hijo. La voz de Brody, cuando salió, era tranquila y clara. Háblales de Miami. 5 palabras. Solo 5 simples palabras, pero bien podrían haber sido una granada rodando sobre una mesa de caoba. El silencio que siguió fue distinto del anterior, más denso, cargado de algo eléctrico y peligroso. Savannah vio cómo la cara de Garrett cambiaba a cámara lenta. Su sonrisa desapareció por completo. Su piel palideció bajo su bronceado permanente. Su mano se apretó alrededor de su copa de vino hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Qué? La voz de Garrett salió estrangulada, a diferencia de su habitual barítono seguro de sí mismo. Brody no se volvió. Simplemente volvió a coger la cuchara y dio otro bocado a la tarta, masticando despacio, sin apartar los ojos de la cara de su padre. Savannah sintió que el corazón se le aceleraba. No tenía ni idea de lo que Brody quería decir. Pero la reacción de Garrett le dijo todo lo que necesitaba saber. No era nada. Era algo. Algo lo bastante importante como para quitarle el color de la cara a su marido. Cordelia fue la primera en recuperarse. Su voz aguda cortó la tensión. ¿Qué hay en Miami, Garrett? La risa de Garrett salió forzada, hueca. Solo un viaje de trabajo, ya sabes cómo son los chicos. Se confunden con... No estoy confundido, dijo Brody en voz baja, todavía comiendo su pastel con precisión mecánica. Preston se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes del tipo de interés que normalmente reservaba para cotillear los fracasos de los demás. ¿Qué pasó en ese viaje, hermano mayor? No pasó nada, dijo Garrett, demasiado deprisa, demasiado a la defensiva. Solo fue un viaje de negocios normal, reunión con clientes. Sus ojos ya no se encontraban con los de nadie. Recorrieron la habitación como un animal acorralado en busca de una salida. Savannah había visto a Garrett en docenas de situaciones de mucha presión. Presentaciones importantes, clientes difíciles, productos de belleza que valían millones. Nunca lo había visto así. Brody, dijo Kingsley, con la voz melosa de falsa dulzura. ¿Qué querías decir exactamente con lo de Miami? Brody volvió a dejar su loshka en el suelo, esta vez con cuidado. Miró a su tía con aquellos ojos verdes que tanto conocía. Papá lo sabe, dijo simplemente, y luego se volvió hacia Savannah. ¿Puedo salir, mamá? Savannah asintió entumecida mientras veía a su hijo apartar la silla y salir tranquilamente de la habitación. El suave sonido de sus pasos en las escaleras parecía anormalmente alto en el silencio que dejaba tras de sí. Bueno, dijo Walter, con voz áspera de desaprobación, aunque Savannah no podía decir si iba dirigida a Garrett o a la violación del protocolo de la mesa por parte de Brody. Eso fue inusual. Niños, dijo Garrett, intentando otra carcajada que murió en su garganta. Ya sabes cómo son, siempre recogiendo trozos de cosas y creando historias. Pero el daño ya estaba hecho. La confortable crueldad de los momentos anteriores se había evaporado, sustituida por algo incierto y sospechoso. Los ojos de Cordelia se entrecerraron mientras estudiaba a su hijo, y Savannah reconoció la mirada. Era la misma que había utilizado cuando sospechó que la criada había robado la plata.
Tal vez deberíamos tomar un café ahora, dijo Garrett, ya de pie, ansioso por escapar del comedor que se había convertido en una trampa. Siéntate, ordenó Walter, y Garrett se hundió en su silla como un colegial frustrado. Savannah puede encargarse del café, siempre lo hace. Savannah se dirigió a la cocina con el piloto automático, pero su mente iba a toda velocidad. ¿Qué sabía Brody? ¿Qué había visto u oído? Y lo más importante, ¿por qué Garrett reaccionaba como si le hubieran pillado? Mientras se preparaba el café, podía oír la tensa conversación desde el comedor. Kinsley intentando llenar el silencio con cháchara sobre su último viaje de compras. Preston haciendo bromas que caían en saco roto. La ocasional pregunta mordaz de Cordelia que Garrett desviaba con creciente desesperación. Cuando volvió con el café, el ambiente seguía cargado de preguntas no formuladas. Garrett se levantó de un salto para ayudarla, algo que nunca había hecho antes, y le quitó la bandeja de las manos con exagerado cuidado. Gracias, cariño, dijo en voz alta, reveladoramente, con la mano posada en el brazo de ella. Has trabajado muy duro esta noche. Savannah quiso apartarse de su contacto, pero era muy consciente de que todo el mundo la estaba mirando. Así que sonrió, la misma sonrisa inexpresiva que había perfeccionado durante años de reuniones familiares, y dejó que él se hiciera el devoto marido. El resto de la velada transcurrió entre tirones y parones incómodos. Walter intentó dirigir la conversación hacia temas seguros, la economía, el tiempo, cualquier cosa menos Miami. Pero era como tratar de ignorar al elefante en la habitación. Cada pausa en la conversación parecía resonar con 5 palabras de Brody. Finalmente, Cordelia anunció que era hora de irse. Mañana tenemos que madrugar, dijo, aunque mañana era domingo y Savannah sabía que no tenían nada planeado. Las despedidas fueron tensas, formales. Kinsley le dio un abrazo a Savannah, pero le susurró al oído. ¿De qué iba eso? Savannah solo pudo encogerse de hombros, haciéndose la ignorante, aunque su mente daba vueltas con posibilidades. Preston le dio un golpecito en el hombro a Garrett, pero había algo de complicidad en su expresión. Cuídate, hermano, dijo, y sonó más como una advertencia que como una despedida. Cuando se marcharon, Garrett se dirigió inmediatamente a su despacho y cerró la puerta con llave. Savannah se quedó en el pasillo, escuchando el sonido amortiguado de su voz. Estaba al teléfono, hablando con urgencia, pero en voz demasiado baja para que ella pudiera distinguir las palabras. Subió lentamente las escaleras y se detuvo frente a la habitación de Brody. Estaba en la cama, pero aún despierto, con la cara iluminada por el suave resplandor de la luz nocturna. Brody, dijo en voz baja, sentándose en el borde de la cama. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué pasó en Miami? Él la miró con aquellos serios ojos verdes. Te lo contaré más tarde, mamá, te lo prometo. Es que no podía dejar que siguiera siendo malo contigo. Esta noche no. Savannah sintió que las lágrimas le punzaban los ojos. Su hijo de 10 años había intentado protegerla, había encontrado algún arma que utilizar contra la crueldad de su padre. Probablemente debería haberle enfadado por hablar de forma inapropiada durante la cena, por montar una escena. En lugar de eso, se inclinó hacia él y le besó en la frente. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, mamá. ¿Y mamá? Tu tarta estaba perfecta. La abuela está celosa. No puede hacer nada tan bueno como esto. Savannah sonrió a su pesar mientras le arropaba con la manta. Pero al salir de su habitación, la sonrisa desapareció. Necesitaba saber lo que Brody sabía. Necesitaba entender qué hacía que Garrett pareciera que su mundo se desmoronaba. Porque si era sincera consigo misma, había visto esa mirada antes. Atisbos de ella cuando llegaba tarde a casa, cuando recibía ciertas llamadas telefónicas, cuando ella le hacía demasiadas preguntas sobre sus viajes de negocios. Lo ignoraba, lo racionalizaba, se decía a sí misma que estaba imaginando cosas. Pero las 5 palabras de Brody lo cambiaron todo. Las grietas en su imagen de familia perfecta no solo eran visibles ahora, se estaban ensanchando y Savannah ya no estaba segura de querer mantenerlo todo unido. La casa se sentía diferente después de que todos se habían ido, como si el aire mismo contuviera secretos. Garrett se había atrincherado en su despacho y Savannah oía de vez en cuando alguna conversación amortiguada a través de la puerta. Se afanó en limpiar, pero sus movimientos eran mecánicos, su mente estaba en otra parte.
Después de cargar el lavavajillas y limpiar las encimeras, se dio cuenta de que Garrett se había dejado la chaqueta sobre una silla de la cocina. Sin pensárselo mucho, la cogió para colgarla en el armario. Al hacerlo, el recibo salió volando del bolsillo interior y aterrizó boca arriba en el suelo. Hotel Four Seasons, Miami. La fecha era el 12 de noviembre, justo 2 semanas antes de Acción de Gracias. A Savannah se le helaron las manos. Garrett le había dicho que esa semana estaba en Atlanta, reunido con posibles inversores para un nuevo fondo. Ella lo recordaba porque se había perdido la obra del Instituto de Brody, aquella en la que Brody interpretaba a Thomas Edison. Ella le envió un video y él respondió con un mensaje de texto diciendo que sentía habérsela perdido, pero que la reunión se había alargado. Oyó abrirse la puerta del despacho de Garrett y se metió rápidamente el recibo en el bolsillo, colgándose la chaqueta justo cuando él apareció en la puerta. Savannah, dijo. Su voz tenía esa despreocupación forzada que significaba que iba a mentir. Sobre lo que dijo Brody, no pasa nada, interrumpió ella, sin estar preparada para la historia que él estaba tramando. Los niños a veces dicen cosas raras. Él estudió su rostro, claramente tratando de averiguar lo que ella sabía. Es cierto, eso es lo que les dije a mis padres cuando me llamaron. Los niños captan fragmentos de conversaciones adultas y crean sus propias narraciones. ¿Tus padres llamaron? Savannah mantuvo la voz neutra mientras doblaba el paño de cocina con innecesaria precisión. Mamá estaba preocupada, ya sabes cómo es. Él se acercó y Savannah pudo oler el whisky en su aliento. Había bebido más de lo habitual esta noche. Le expliqué que Brody debió de oírme hablar de la oficina de Miami. Estamos pensando en abrir una sucursal allí. Era una buena mentira, suave y creíble. El tipo de mentira que Savannah habría aceptado sin rechistar unos días antes. Pero el recibo que llevaba en el bolsillo parecía quemarle la tela. Tiene sentido, dijo, mirándole a los ojos con una calma practicada. Mañana hablaré con Brody para que no interrumpa las conversaciones de adultos. El alivio se extendió por las facciones de Garrett. Bien, sí, tenemos que presentar un frente unido en esto. Extendió la mano para tocar su hombro, y le costó toda su fuerza de voluntad no apartarse. Voy a darme una ducha. Mañana es un día largo, tengo que ir a la oficina a prepararme para la presentación del lunes. ¿El domingo? Claro. Savannah asintió y esperó a oír el agua de la ducha antes de volver a sacar el recibo. El Hotel Four Seasons. Lo conocía por su reputación. 5 estrellas, $800 la noche como mínimo. No es el tipo de lugar en el que uno se aloja para reuniones de negocios normales. Subió las escaleras en silencio y se detuvo en la puerta de Brody. Él seguía despierto, sentado en la cama con un libro, aunque ella dudaba que estuviera leyendo. ¿No puedes dormir?, le preguntó, sentándose a su lado. Él negó con la cabeza, dejando el libro. ¿Papá está enfadado? No, solo sorprendido. Estudió la cara de su hijo, preguntándose cómo enfocar la situación. Brody, necesito que me digas lo que sabes de Miami. Él se mordió el labio, un gesto tan juvenil que le recordó que aún tenía solo 10 años, a pesar de sus momentos de impresionante madurez. ¿Me prometes que no te enfadarás? Lo prometo. Brody metió la mano debajo de la almohada y sacó su tableta. No intentaba espiar, dijo rápidamente. Pero papá se dejó el teléfono en el coche cuando me recogió del entrenamiento de fútbol la semana pasada y no paraba de sonar. Miré a ver si eras tú o algo importante. Desbloqueó su tableta y le enseñó la foto que había hecho, una captura de la pantalla del teléfono de Garrett en la que se veía una llamada entrante. El nombre del contacto era Valencia FL, con un emoji de corazón al lado. A Savannah se le cayó el estómago. Llamó 3 veces mientras papá hablaba con el entrenador Martínez. Brody deslizó el dedo para mostrar otra captura de pantalla, una vista previa del texto que aparecía. Estoy deseando volver a verte, mismo hotel. Cuando le devolví el teléfono a mi padre, se puso muy raro y me dijo que no volviera a tocar su teléfono. Pero mamá... La voz de Brody se entrecorta. No era la primera vez que veía su nombre. Savannah lo abrazó, tanto para su consuelo como para el de él. Hiciste lo correcto al decírmelo. No es culpa tuya, ¿vale? Nada de esto es culpa tuya. Cuando Brody por fin se durmió, Savannah se retiró a su dormitorio, pero no pudo descansar.
Garrett roncaba a su lado, tranquilo de una manera que parecía casi ofensiva, dado el caos que había en su mente. Salió de la cama y bajó las escaleras hasta el ordenador de la cocina. Todos los extractos de sus tarjetas de crédito estaban en línea. Garrett se encargaba de las finanzas, insistió en ello, diciendo que tenía sentido dada su experiencia, pero Savannah seguía teniendo las contraseñas. Se conectó y su corazón palpitó con fuerza al hojear el extracto de noviembre. Ahí estaba, el Hotel Four Seasons, $2,400 por una estancia de 3 noches. Pero eso no era todo. Había pagos de Neiman Marcus, $1,890. Cartier, $1,200. Joe's Stone Crab, uno de los restaurantes más exclusivos de Miami, $650. Todo durante una semana en la que supuestamente estuvo en Atlanta, comiendo pollo de goma de conferencias y alojándose en el Marriott. Savannah hizo capturas de pantalla de todo y las envió a una antigua dirección de correo electrónico que Garrett desconocía. Al hacerlo, se dio cuenta de un patrón. Había pagos similares que se remontaban a meses atrás, siempre en Miami, siempre durante sus supuestos viajes de negocios, siempre en restaurantes y tiendas que sugerían romance, no negocios. A la mañana siguiente era domingo, pero Garrett se fue temprano como había prometido, besándole la mejilla de una manera formal que le erizó la piel ahora que sabía lo que sabía. En cuanto el coche se alejó, Savannah llamó a Brianna. Brianna Caldwell había sido compañera de piso de Savannah en la universidad, y ahora trabajaba como pasante en un bufete de abogados del centro. Y lo que era más importante, era el tipo de amiga que te ayudaría a enterrar un cadáver y nunca haría preguntas. Savannah, estaba pensando en ti. ¿Cómo fue la cena familiar del infierno? Brianna, necesito tu ayuda. La voz de Savannah era firme, pero Brianna debió oír algo en ella, porque su tono cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Puedo ir? Necesito consejo legal, extraoficialmente. Por supuesto. Derek está llevando a los niños con su madre. Ven ahora. Una hora más tarde, Savannah estaba sentada en la soleada cocina de Brianna, con las manos alrededor de una taza de café que no se había bebido. Los extractos impresos de las tarjetas de crédito estaban esparcidos entre ellas. Brianna silba por lo bajo. Esto es exhaustivo. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando esto? ¿Basado en pagos? Al menos 6 meses, probablemente más. La voz de Savannah sonaba distante, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Necesito saber quién es. Esta Valencia. Brianna ya estaba en su portátil. Valencia en Miami. No es mucho para empezar, pero... Sus dedos volaron sobre las teclas. Si fue tan descuidado con las tarjetas de crédito, debe haber sido descuidado de otras maneras. Brianna tardó menos de 1 hora en encontrarla. Valencia Rodríguez, según LinkedIn, era una analista de inversiones de 32 años en una empresa que trabajaba a menudo con la compañía de Garrett. Su foto de perfil mostraba a una morena pulida, con una dentadura perfecta y el tipo de sonrisa confiada que surge de no haber tenido que cuestionarte nunca tu lugar en el mundo. Empezó a trabajar en la empresa hace 8 meses, leyó Brianna. Trabajaba en San Francisco, MBA por Stanford. Savannah se quedó mirando la foto. Ella era todo lo que Savannah no era. Más joven, con éxito profesional y, al parecer, todavía llena de ambición y sueños que no habían sido lentamente sofocados por años de pequeños compromisos. Savannah, dijo Brianna en voz baja, cerrando el portátil, tienes que ser inteligente. Garrett no se rendirá si te enfrentas a él. Tiene recursos, contactos, necesitas documentación, pruebas. Tienes que protegerte a ti y a Brody. Lo sé. La voz de Savannah era hueca. Yo solo sabía que las cosas no eran perfectas, pero pensé que estábamos trabajando en ello. Pensé que si me esforzaba más, sería una mejor esposa, una mejor ama de casa. Basta. La voz de Brianna era firme. No se trata de que no seas lo suficientemente buena. Se trata de que Garrett es un cabrón infiel que te humilla delante de su familia por diversión. Esa noche, cuando Garrett llegó a casa, Savannah estaba preparada. Escondió todas las pruebas, ordenó a Brody que se comportara con normalidad y preparó una cena sencilla que no fuera criticada. ¿Qué tal la oficina?, preguntó ella, entregándole un plato de pasta. Productiva, dijo él.
hojeando su teléfono. Hice muchas cosas sin las interrupciones habituales. Ella lo vio mentir con tanta facilidad, preguntándose cuántas veces lo había hecho antes sin que ella se diera cuenta. Qué bien, estaba pensando en llevar a Brody a la ciudad el próximo fin de semana, quizá ver una obra. Garrett levantó la cabeza. ¿A Miami? ¿Por qué querrías ir allí? Solo pensé que sería divertido. Hace siglos que no vamos. Mantuvo la voz ligera, casual, pero observó atentamente su reacción. Es caro y está lleno de gente y Brody tiene entrenamiento de fútbol. La temporada de fútbol terminó la semana pasada. Garrett tensó la mandíbula. No creo que sea una buena idea. Si quieres llevarlo a algún sitio, ve al museo infantil aquí en la ciudad. El rechazo era tan típico, pero ahora Savannah oyó el trasfondo de pánico en él. No la quería en Miami, no la quería cerca de su otra vida. Después de comer, cuando Garrett se sentó a ver la tele, Savannah hizo su siguiente movimiento. Estaba organizando tu oficina antes, dijo casualmente. Tenías algunos recibos sobre la mesa. ¿Debería presentarlos con los gastos de noviembre? Ella le observó atentamente. Vio el momento de cálculo en sus ojos mientras intentaba recordar qué recibos podrían haber estado visibles. Puedo hacerlo, dijo rápidamente. Son gastos empresariales complejos que hay que clasificar. Por supuesto, convino Savannah, y luego añadió inocentemente. Aunque me fijé en uno del Hotel Four Seasons. Creía que te alojabas en el Marriott para tu viaje a Atlanta. El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso. La cara de Garrett pasó por varias expresiones: sorpresa, cálculo y finalmente una especie de irritación desdeñosa. Había una cena de clientes en Miami, dijo con suavidad. Fue algo de última hora. Tuve que volar allí por la noche y luego regresar a Atlanta. No me pareció digno de mención. Era casi impresionante la velocidad con la que podía construir una mentira. Pero Savannah había visto el pago de 3 días. Debe haber sido agotador, dijo con simpatía. Todos esos vuelos. Es parte del trabajo, dijo Garrett, con la atención ya puesta de nuevo en el televisor, desentendiéndose de ella como hacía siempre que creía tener controlada una situación. Aquella noche, mientras Garrett dormía a su lado, Savannah se quedó despierta, planeando. Necesitaba más pruebas, tenía que tener cuidado. Pero, por primera vez en años, sintió algo más que resignación. Se sentía decidida. La imagen de la familia perfecta no solo se había resquebrajado, se había hecho añicos, y Savannah había dejado de fingir lo contrario. Cuando por fin se durmió, soñó con la tarta, perfecta y dorada, y con la tranquila voz de Brody pronunciando las 5 palabras que lo cambiaron todo. En el sueño era ella quien las pronunciaba, con claridad y fuerza, y Garrett era quien permanecía sentado en silencio, expuesto, sin nada que decir en respuesta. La mañana siguiente al descubrimiento de Savannah, se despertó con una extraña sensación de claridad. Garrett ya había salido a correr por la mañana, su rutina de los domingos, sobre la que ahora se preguntaba: ¿corría de verdad? ¿O era otra mentira, otra oportunidad para hacer llamadas que no quería que ella oyera? Le preparó el desayuno a Brody y lo vio comer sus tortitas mientras tomaba un sorbo de café. Su hijo no dejaba de mirarla, claramente queriendo preguntarle si estaba bien, pero sin saber cómo. «Mamá», dijo por fin, «¿os vais a divorciar papá y tú?» La pregunta le cayó como un jarro de agua fría. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» Los padres de Tyler se divorciaron el año pasado. Dijo que empezó igual. Su padre no era bueno con su madre y él estaba mucho tiempo fuera por negocios. Brody empujó un trozo de tortita por el plato. Dice que ahora es mejor. Su madre sonríe más. Savannah cruzó la mesa para apretarle la mano. No nos preocupemos por eso por ahora, ¿vale? A veces los adultos tienen que enfrentarse a cosas difíciles. Pero incluso mientras decía esto, sabía que Brody ya estaba preocupado. Los niños veían más de lo que los adultos pensaban. Después de desayunar, Savannah abrió el portátil en la mesa de la cocina. Apenas había dormido y la mente se le llenaba de preguntas. Si Garrett había sido tan descuidado como para utilizar la tarjeta de crédito que compartían para su aventura, ¿qué otros rastros podría haber dejado? Se conectó a su almacenamiento compartido en la nube, el lugar donde guardaban las fotos familiares, los documentos fiscales y los papeles importantes. Garrett tenía allí carpetas para archivos de trabajo, cosas a las que accedía tanto desde el ordenador de la oficina como desde el de casa.
Ella nunca los había mirado antes, respetando su privacidad como creía que debía hacer una pareja casada. Esa cortesía había terminado. La mayoría de las carpetas eran exactamente lo que ella esperaba: hojas de cálculo, presentaciones, carteras de clientes. Pero a 3 carpetas de profundidad encontró algo que le hizo dar un vuelco al corazón: planificación de Miami. Dentro había reservas de restaurantes, entradas de teatro, e incluso una confirmación guardada para un día de spa en pareja en el Hotel Four Seasons. Todo fechado en los últimos 6 meses, durante un periodo en el que Garrett estaba supuestamente de viaje de negocios. Pero lo que realmente llamó su atención fue el PDF de un recibo de joyería, esta vez no de Cartier, sino de una pequeña joyería boutique de South Beach. La descripción del artículo decía: pulsera de platino personalizada con coordenadas grabadas. Precio: $3,800. Fecha de compra: hace 2 semanas. El cumpleaños de Savannah fue 3 meses después. Su aniversario fue hace 2 meses con nada más que una tarjeta. Esta pulsera no era para ella. Hizo capturas de pantalla de todo, añadiéndolas a su creciente archivo de pruebas. Mientras lo hacía, su teléfono recibió un mensaje de Brianna. «Encontré algo. ¿Puedes venir?» Savannah le dijo a Brody que iba a la tienda de comestibles, una mentira que le resultaba incómoda, pero no podía arriesgarse a que Garrett descubriera lo que estaba haciendo si llegaba a casa antes. Brianna la recibió en la puerta con gesto adusto. «Tienes que ver esto», dijo, conduciendo a Savannah al despacho de su casa. En la pantalla del ordenador estaba el perfil de Instagram de Valencia Rodríguez. Era privado, pero Brianna había encontrado un resquicio. Valencia aparecía etiquetada en las fotos como cuenta oficial de su empresa. «Mira esto», dijo Brianna, haciendo clic en una foto de una gala corporativa de hacía 3 meses. Allí estaba Valencia con un impresionante vestido rojo, riéndose de algo fuera de la pantalla. Y al fondo, parcialmente desenfocado, pero sin duda allí, estaba Garrett. No se suponía que estuviera en ese evento. Le había dicho a Savannah que ese fin de semana visitaría a su compañero de habitación en Charlotte. «Hay más», dijo Brianna mientras se desplazaba. «Tiene cuidado de no publicar nada obvio, pero mira los lugares». Las publicaciones de Valencia de los últimos 6 meses la mostraban en restaurantes, espectáculos y hoteles, siempre sola en las fotos, pero siempre en lugares que coincidían con los cargos en los extractos de las tarjetas de crédito de Garrett y Savannah. La misma noche en que Garrett supuestamente asistió a cenas de clientes en Atlanta, Valencia publicó una foto de copas de champán en Joe's Stone Crab con el pie de foto. Noche perfecta. «Brianna», dijo Savannah despacio, «¿puedes buscar registros judiciales? A ver si hay algo sobre Valencia Rodríguez». Los dedos de Brianna volaron por el teclado. «Veamos. Valencia María Rodríguez, 32 años. Oh». Se detuvo. Se divorció hace 2 años en California. La razón dada fue interesante. Su ex marido alegó adulterio. Al parecer, ella tenía una aventura con su jefe, que también estaba casado. Savannah se hundió en la silla junto a Brianna. Así que era un patrón para Valencia. ¿Y Garrett era solo otro hombre casado al que conquistar o había algo más? «Savannah, necesitas un abogado», dijo Brianna con suavidad. «Puedo recomendarte a alguien bueno, alguien discreto». «Todavía no», dijo Savannah. «Necesito algo más que eso. Necesito algo innegable. Garrett es demasiado inteligente, demasiado conectado. Si me muevo demasiado pronto, encontrará la forma de darle la vuelta, de hacerme quedar como una esposa paranoica». Aquella noche, Garrett llegó a casa con un ánimo inusualmente alto, llevando un ramo de rosas, de las de la tienda de comestibles, no de floristería, pero aún así. Era más esfuerzo del que había hecho en meses. «Para mi bella esposa», dijo, besándole la mejilla. Savannah lo aceptó con una sonrisa que parecía un cristal roto. «¿Cuál es la ocasión? ¿No puede un marido llevarle flores a su mujer?» Se estaba esforzando demasiado, y ambos lo sabían. «Pensé que podríamos ir a comer esta semana, los dos solos. Ha pasado demasiado tiempo». El rápido cambio de cruel rechazo a este afecto exhibido hizo que Savannah se sintiera incómoda, pero le siguió el juego. «Me parece bien». Durante el almuerzo, el teléfono de Garrett zumbaba constantemente. Él lo ignoró las primeras veces, pero Savannah pudo ver lo nervioso que estaba, con sus dedos golpeando la mesa.
Puedes contestarlo, dijo ella con suavidad. Puede que sea importante. No, no, el tiempo en familia es importante. Pero sus ojos seguían mirando el teléfono. Finalmente se excusó para ir al baño, llevándose el teléfono. Savannah esperó 30 segundos y lo siguió en silencio, de pie junto a la puerta del baño. Oyó su voz, grave y urgente. Te dije que no llamaras los domingos. No, ella no sabía nada. Es solo un niño que se comporta de forma extraña. Sí, el próximo jueves sigue bien. El mismo sitio. Por supuesto, yo también te echo de menos. Savannah se retiró a la cocina antes de que él se fuera, con las manos temblorosas mientras lavaba los platos que ya estaban limpios. Jueves. Ayer le había dicho que el jueves tenía una conferencia en Denver. Cuando Garrett regresó, estaba agitado, distraído. En realidad, acabo de recordar que tengo trabajo que terminar esta noche, dijo. ¿Lo dejamos para otro día? Claro, aceptó Savannah, viéndole desaparecer de nuevo en su despacho. Esperó una hora hasta que pudo oírle en una conferencia telefónica, esta vez de verdad, con varias voces en el altavoz. Luego subió a su dormitorio y encontró su bolsa de deporte. Dentro, bajo la ropa de gimnasia, había un segundo teléfono, uno de prepago barato, de los que se compran cuando no se quiere ser localizado. Estaba apagado, pero cuando Savannah lo encendió, vio que solo había un número en sus contactos, V. El historial de mensajes era condenatorio, cientos de mensajes en los últimos meses, que iban de lo profesional a lo personal, pasando por lo íntimo. A Savannah se le revolvió el estómago al leerlos, pero se obligó a documentarlo todo haciendo fotos con su propio teléfono. No puedo esperar a despertarme a tu lado otra vez. Anoche fue increíble. Mi mujer empieza a sospechar. Tenemos que tener más cuidado. Me estoy enamorando de ti, Garrett. Esto ya no es solo una aventura. El jueves no puede llegar lo suficientemente pronto. El hilo más reciente hablaba de Acción de Gracias, enviado hace solo unos días. Garrett. La cena familiar fue un desastre. El chico está en algo. Vi. ¿Cómo? Garrett. No tengo ni idea, pero lo manejé. Vi. Tal vez es hora de decirle. Estoy cansado de esconderme. Garrett. Todavía no. Primero tengo que proteger mis bienes. A Savannah casi se le cae el teléfono. Proteger sus bienes. Estaba planeando un divorcio, pero a su manera, en su tiempo, asegurándose de salir adelante económicamente mientras ella se quedaba sin nada. Se apresuró a dejarlo todo como estaba y volvió a la cocina. Cuando Garrett salió de su despacho una hora más tarde, ella estaba leyendo un libro en el sofá, la viva imagen de la tranquilidad doméstica. Me voy a la cama, anunció. Mañana tengo una reunión temprano. Me levanto enseguida, dijo ella, sin levantar la vista de su libro. En cuanto oyó cerrarse la puerta del dormitorio, Savannah envió un mensaje a Brianna. ¿Puede verme mañana, tu amiga abogada? La respuesta fue instantánea. Sí, a las 9 de la mañana. Tráelo todo. Aquella noche, Savannah estaba tumbada junto a su marido dormido, mirando al techo. En 3 días, viajaría a Denver para ver a Valencia. Pero Savannah estaría preparada. Se había cansado de ser la víctima de esta historia. Era hora de convertirse en la autora. La mañana del lunes llegó gris y lluviosa, a juego con el estado de ánimo de Savannah mientras estaba sentada en el despacho de Rebecca Patterson, la abogada de divorcios que Brianna le había recomendado. Rebecca era todo lo que Savannah había esperado, aguda, profesional y totalmente indiferente a los maridos infieles. Has hecho un gran trabajo reuniendo pruebas, dijo Rebecca mientras revisaba los documentos que Savannah le había proporcionado. Pero en este estado, el adulterio no tiene mucho impacto en la división de bienes, a menos que puedas demostrar que se malgastaron los fondos conyugales. Él gastó miles en ella, señaló Savannah. Sí, pero él dirá que fue un gasto de negocios. Él está en las finanzas, clientes entretenidos, eventos de networking. Es difícil demostrar lo contrario. Rebecca se recostó en su silla. Lo que necesitamos es algo más concreto, una confesión, idealmente, o testigos de la aventura en sí. Savannah pensó en el jueves, en el viaje previsto de Garrett a Denver. Una idea empezó a formarse, una que la hizo sentir a la vez náuseas y excitación. ¿Y si consiguiera que se sincerara delante de su familia? Rebecca enarcó una ceja. Eso ayudaría sin duda. Los testigos de una confesión, especialmente los hostiles, son valiosos. Pero,
¿Cómo lo organizarías? Savannah sonrió por primera vez en días. Eso déjamelo a mí. Pasó el martes y el miércoles planeando, cada detalle cuidadosamente considerado. Llamó a Cordelia el martes por la tarde, con la voz cuidadosamente afinada para sonar vacilante, insegura. Cordelia, quería disculparme por el comportamiento de Brody en la cena de la otra noche. Estoy muy preocupada por él. Ha estado diciendo cosas extrañas últimamente. La voz de Cordelia se agudizó con interés. Le encantaba que la arrastraran al drama familiar, sobre todo cuando la hacía sentirse superior. ¿Qué clase de cosas extrañas? Bueno, no para de hablar de una mujer llamada Valencia. Dice que oyó a papá hablar con ella. Creo que se está inventando historias para llamar la atención. Savannah hizo una pausa y luego añadió: Me preocupa que pueda decir algo en la escuela. Ya sabes cómo cotillea la gente. El anzuelo estaba perfectamente puesto. El mayor temor de Cordelia era la vergüenza pública al arrastrar el nombre de los Fletcher por el fango. Tenemos que hablar de esto en familia, anunció Cordelia. Venid a comer el jueves, todos. Llegaremos al fondo de este problema de comportamiento. Oh, pero Garrett tiene una conferencia en Denver el jueves. Le llamaré yo misma. Puede retrasar su viaje unas horas por algo tan importante. Savannah sonrió para sus adentros. Que Cordelia Fletcher ordenara a su hijo que se presentara era algo que Garrett no podía rechazar, con conferencia o sin ella. El miércoles por la noche, Garrett estaba furioso. No puedo creer que hayas metido a mi madre en esto, siseó mientras se paseaba por su dormitorio. Tengo reuniones importantes. Tu madre insistió, dijo Savannah inocentemente. Está preocupada por Brody. Ya sabes cómo es con la reputación familiar. Garrett se frotó la cara, claramente calculador. Está bien, pero presentamos un frente unido. Brody está pasando por una fase, posiblemente protestando por la presión escolar. Los dos estamos de acuerdo en esa historia. Por supuesto, estuvo de acuerdo Savannah. Un frente unido. El jueves amaneció frío y luminoso. Savannah se había vestido con cuidado, no el atuendo conservador habitual que Cordelia esperaba, sino algo con un poco más de confianza. El vestido burdeos que se había comprado hacía años pero que rara vez se ponía, el que Garrett había dicho una vez que le hacía parecer que se esforzaba demasiado. Ya no intentaba complacer a ninguno de los dos. Brody percibió algo diferente en ella. «Estás preciosa, mamá», le dijo cuando entraron en el coche, «como si fueras a algún lugar importante». «Vamos», dijo ella, apretándole la mano. «Esta noche es importante. Recuerda que, pase lo que pase, te quiero y nada de esto es culpa tuya». Él asintió solemnemente, y ella vio la misma mirada decidida de la cena de acción de gracias. Su pequeño valiente. Llegaron a la casa de los Fletcher a las 6 en punto. El Lexus de Garrett ya estaba en la entrada. Había venido directamente del trabajo, tal como ella esperaba. No habría tenido tiempo de cancelar adecuadamente con Valencia. No habría tenido oportunidad de explicarse sin levantar sospechas. Dentro, la familia ya estaba reunida en el salón. Walter parecía irritado por la interrupción de su velada. Kingsley y Preston tenían la expresión ansiosa de los espectadores de un combate de boxeo. Cordelia estaba sentada como una reina en su sillón favorito, dispuesta a celebrar un juicio. ¿Y Garrett? Garrett parecía atrapado, revisando su teléfono cada pocos segundos, su pie rebotando con energía nerviosa. «Vamos a abordar esto directamente», Cordelia empezó sin preámbulos. «Brody, este comportamiento de cuentacuentos tiene que parar». Brody miró a su abuela con calma. «Yo no me he inventado nada». «No le contestes a tu abuela», dijo Garrett bruscamente, con la voz más aguda de lo necesario. Savannah puso la mano en el hombro de Brody. «En realidad he estado pensando en lo que dijo Brody. Quizá deberíamos escucharle». La cabeza de Garrett se giró bruscamente hacia ella. «Savannah, hemos estado discutiendo». «Sé lo que hemos discutido», dijo ella con ecuanimidad, «pero creo que tu familia se merece la verdad». La habitación se quedó en silencio. Kingsley se inclinó hacia adelante, sintiendo la sangre en el agua. «¿Qué verdad?», preguntó Walter. Savannah metió la mano en el bolso y sacó una pequeña tableta. «Brody, ¿por qué no le enseñas a todo el mundo lo que me has enseñado a mí?» Garrett empezó a levantarse. «Esto es ridículo». «Siéntate», ordenó Walter,
y Garrett se hundió de nuevo en su silla. Brody cogió su tableta y mostró una captura de pantalla. El contacto de Valencia con el emoji del corazón, un texto sobre el encuentro en el mismo hotel. Se lo entregó a Cordelia, cuyo rostro se puso muy pálido. Eso no prueba nada, dijo Garrett rápidamente. Podría ser cualquiera. Un cliente. ¿Un cliente con un emoji de corazón? Preguntó Kinsley. Su voz resumaba falsa preocupación. A continuación, Savannah sacó los extractos de las tarjetas de crédito y los extendió sobre la mesita como si fueran naipes. Hotel Four Seasons, Cartier, Neiman Marcus, todo en tu viaje a Atlanta. Garrett enrojeció. ¿Revisaste mis cosas? Nuestras cosas, corrigió Savannah. Nuestras tarjetas de crédito, nuestras facturas. Eso es una invasión de la privacidad. ¿Cómo es tu aventura una violación de nuestro matrimonio? La palabra aventura quedó flotando en el aire como una campana. Cordelia se atragantó con la respiración. El rostro de Walter se ensombreció. Preston soltó una carcajada, un ladrido corto y sorprendido. El teléfono de Garrett sonó, cortando la tensión. La pantalla se iluminó con una V y un corazón. Contesta, dijo Savannah en voz baja. Se estará preguntando por qué llegas tarde. Garrett cogió el teléfono, rechazando la llamada, pero inmediatamente sonó de nuevo. Popular esta noche, comentó Preston. Garrett estaba sudando ahora, su imagen cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real. Esto, no lo entiendes, no es lo que parece. Entonces explícalo, dijo Walter con voz de hierro. Explica por qué recibes llamadas de alguien con un emoji de corazón mientras tu mujer nos enseña las facturas del hotel. El teléfono sonó por tercera vez. Esta vez, en su excitación, Garrett pulsó responder en lugar de rechazar. La voz de Valencia llenó la habitación a través del altavoz, que había puesto accidentalmente. Garrett, ¿dónde estás? Llevo 1 hora esperando. El champán se está calentando. Garrett pulsó frenéticamente el botón de finalizar, pero era demasiado tarde. Todo el mundo lo había oído. Kinsley se tapó la boca. Cordelia se levantó, su cara una máscara de furia. ¿Delante de tu hijo? Dijo, con voz temblorosa. ¿Estás haciendo esto delante de tu hijo? Mamá, puedo explicarlo. No te atrevas. La voz de Cordelia era de hielo. Tampoco te atrevas a intentar mentirme. Savannah se levantó, recogiendo sus papeles con manos firmes. La mujer se llama Valencia Rodríguez, trabaja para una empresa de inversiones. Lleva así al menos 6 meses, probablemente más. Se volvió hacia Garrett, mirándole a los ojos por primera vez aquella noche. Te lo daría todo. Renuncié a mi carrera por ti. He soportado tus críticas, tu desdén, el desdén de tu familia. Me esforcé tanto por ser lo que tú querías. Su voz era tranquila y firme, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero nunca iba a ser suficiente, ¿verdad? Porque el problema no era yo, eras tú. Garrett lo intentó de nuevo. Savannah, por favor, hablemos de esto en casa. No. La palabra era firme, definitiva. Brody y yo nos quedaremos en otro lugar esta noche. Tendrás noticias de mi abogado. ¿Tu abogado? La voz de Garrett se quebró. Savannah, eso no es necesario. Podemos solucionarlo. Walter se puso de pie, su estatura completa impresionante incluso a los 70 años. Humillaste a tu mujer delante de esta familia, insultaste su forma de cocinar mientras la engañabas, nos has hecho cómplices de tu crueldad. Su voz estaba llena de disgusto. Me avergüenza llamarte hijo mío. Las palabras golpearon a Garrett como golpes físicos. Miró alrededor de la habitación en busca de un aliado, pero no encontró ninguno. Incluso Kinsley, que había disfrutado de la vergüenza de Savannah solo unos días antes, parecía disgustada. Savannah cogió la mano de Brody. Nos vamos ya. Mientras caminaban hacia la puerta, Cordelia gritó, ¡Savannah! Savannah se volvió, esperando otro comentario mordaz, una última crítica, pero los ojos de Cordelia eran suaves, casi de disculpa. La tarta estaba excelente, como siempre. La habitación del hotel era pequeña pero limpia, con 2 camas y vistas al aparcamiento. Brody estaba sentado en una de las camas, todavía con la ropa de la cena, mirando a su madre con ojos preocupados. ¿Estás bien, mamá? Savannah se sentó a su lado y lo abrazó. Lo estaré. Los dos lo estaremos. Siento haber empezado todo esto, dijo él, con la voz apagada contra el hombro de ella.
Ella se apartó para mirarle. Tú no empezaste nada. Me defendiste cuando nadie más lo hacía. Eres la persona más valiente que conozco. Su teléfono zumbaba constantemente, llamadas y mensajes de Garrett, cada uno más desesperado que el anterior. Finalmente lo apagó, pero no sin antes enviarle un mensaje. La comunicación ahora va a través de mi abogado, Rebecca Patterson. Incluyó la información de contacto de Rebecca y nada más. A la mañana siguiente se despertó y encontró a Brody ya vestido, sentado en el pequeño escritorio del hotel haciendo los deberes. Es viernes, le dijo. Tienes colegio. Pensé que debía ir de todos modos, dijo él con una pequeña sonrisa. La normalidad de todo aquello, su hijo haciendo los deberes, preparándose para ir al colegio, le hizo darse cuenta de que la vida seguiría. Diferente, pero seguirá. Lo dejó en el colegio con la promesa de recogerlo más tarde y se dirigió a casa de Brianna. Su amiga la recibió en la puerta con un café y un abrazo. En el círculo de Fletcher se corre la voz muy rápido, dice Brianna. 3 personas ya me han llamado para pedirme detalles. ¿Qué dicen? Que Garrett se presentó borracho en casa de sus padres a medianoche, rogándoles que hablaran contigo. Walter le cerró literalmente la puerta en las narices. Savannah no pudo evitar sentir un poco de satisfacción ante esta imagen. Durante la semana siguiente, empezó a salir a la luz todo el alcance del engaño de Garrett. Rebecca, su abogada, contrató a un contable forense que descubrió que Garrett había abierto una cuenta bancaria separada 6 meses antes, desviando poco a poco el dinero de su inversión conjunta. Planeó su estrategia de salida mientras Savannah jugaba a ser la esposa abnegada, pero su arrogancia fue su perdición. Nunca imaginó que Savannah se enteraría o que, si lo hacía, haría algo al respecto. Desde luego, no esperaba que lo denunciara a su familia. El proceso de divorcio fue rápido. Desesperado por evitar un juicio público que dañaría su reputación profesional, Garrett aceptó unas condiciones generosas. Savannah tendría la casa, junto con el 60% de sus activos y una pensión alimenticia sustancial. Tendría fines de semana con Brody, aunque su hijo dejó claro que no le interesaban las pijamadas a corto plazo. 3 semanas después de aquella comida, Savannah estaba en su cocina, ahora sí que era su cocina, preparando una tarta de nueces. No para nadie más, solo porque le apetecía. Brody estaba sentado en la encimera leyendo un libro, pero de vez en cuando levantaba la vista para mirarla trabajar. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo pellizcando los bordes de la masa. He pasado tantos años intentando hacer felices a los demás que he olvidado lo que me hace feliz a mí. ¿Qué te hace feliz, mamá?, reflexionó sobre la pregunta. Hornear, cuando no es para juzgar. Leer, la jardinería. Tú, le sonrió. Definitivamente tú. ¿Vas a volver al trabajo? Tal vez más tarde, pero por ahora voy a centrarme en nosotros, en descubrir quién soy cuando no estoy intentando ser perfecta para otra persona. Sonó el timbre y Brody fue a abrir. Volvió con Cordelia Fletcher detrás. Savannah tenía las manos congeladas sobre la masa de la tarta. No había visto ni hablado con su ex suegra desde aquella noche. Cordelia, dijo con cuidado. Cordelia estaba en la puerta de la cocina. Parecía más vieja y más pequeña de lo que Savannah recordaba. ¿Puedo entrar? Savannah asintió, limpiándose las manos en el delantal. ¿Quieres café? Me encantaría. Se sentaron en la mesa de la cocina. El silencio se extendió hasta que Cordelia finalmente habló. Te debo una disculpa. Savannah no dijo nada, esperando. He sido cruel contigo durante años. Te veía como algo menos porque no eras... Cordelia se detuvo, como si buscara las palabras. Porque no eras lo que yo esperaba de Garrett. Pero estaba equivocada. Eras lo mejor que le había pasado, y todos vimos cómo lo destruía. ¿Por qué nunca dijiste nada?, Savannah preguntó. Cuando me insultaba, me humillaba. La cara de Cordelia se arrugó un poco. Porque Walter me hizo lo mismo hace 40 años y su madre miró y no dijo nada. Supongo que creía que así funcionaban los matrimonios. La confesión colgaba entre ellos, pesada por décadas de infelicidad aceptada. Pero te defendiste, continuó Cordelia. Te plantaste. No lo aceptaste sin más. Saca un sobre. Esto es para ti. Savannah lo abrió y encontró un cheque de $50,000. Cordelia, no puedo. Es de parte de Walter y mía.
Llámalo regalo de graduación, por dejar nuestra familia. La sonrisa de Cordelia era triste pero sincera. Úsalo para empezar de nuevo. Vuelve a estudiar, viajar, lo que quieras. Se levantó para irse, luego se detuvo. Por cierto, Valencia lo dejó, 2 semanas después de que rompierais. Aparentemente ella prefiere a sus hombres casados. Cuando él estuvo disponible, ella perdió el interés. Savannah no pudo evitar reírse. Se rió de verdad por primera vez en semanas. Cuando Cordelia se fue, Savannah terminó la tarta y la metió en el horno. Mientras se horneaba, se sentó con Brody y le ayudó con los deberes de matemáticas, mientras la casa se llenaba del cálido aroma de las nueces, la mantequilla y la canela. Su teléfono recibió un mensaje de Brianna. «¿Vino esta noche? Quiero oírlo todo». Savannah sonrió y contestó. «Sí, y yo llevaré el postre». 6 meses después, Savannah estaba delante de una clase en un colegio comunitario local, impartiendo un seminario de marketing para propietarios de pequeñas empresas. Empezó su propia empresa de consultoría, trabajando con empresas propiedad de mujeres para hacer crecer sus marcas y su alcance. Brody también prosperó. Sin el estrés constante en casa, sus notas mejoraron y se apuntó a un club de teatro. Seguía viendo a Garrett cada 2 fines de semana, pero su relación seguía siendo tensa. Garrett intentó culpar a Savannah de haber envenenado a Brody en su contra, pero la verdad era más sencilla. Brody vio quién era realmente su padre. La receta de la tarta de nueces colgaba ahora de un marco en la cocina de Savannah, con la letra de su madre conservada bajo el cristal. La preparaba siempre que quería, para quien ella quisiera, o simplemente para disfrutarla con Brody un domingo tranquilo. Una tarde, mientras Brody y ella estaban sentados en el porche de su casa, comiendo la tarta y contemplando la puesta de sol, él dijo: «Mamá, estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?» «Por ser valiente, por demostrarme que está bien defenderse, incluso cuando da miedo». Savannah abrazó a su hijo, ese chico maravilloso que fue el catalizador de su cambio. «Me lo enseñaste al principio», dijo, con 5 simples palabras. Se sentaron en un cómodo silencio, y por primera vez en años, Savannah se sintió verdaderamente libre. La imagen de la familia perfecta había desaparecido, sustituida por algo más pequeño pero infinitamente más real. Una madre y un hijo que habían elegido la verdad por encima de la comodidad, la autenticidad por encima de la apariencia. La tarta estaba deliciosa. Siempre lo había estado. Ahora, por fin, podía disfrutarla sin esperar la aprobación de nadie. Dio otro bocado, saboreando no solo los sabores familiares de la receta de su madre, sino también el dulce sabor de la libertad, de elegir su propio camino, sin necesidad de ser perfecta para nadie, más que para sí misma. A lo lejos, veía pasar el Lexus de Garrett. Aún vivía en el barrio, en un pequeño apartamento cerca de su oficina. Redujo la velocidad al pasar por delante de su casa, tal vez con la esperanza de echar un vistazo a la vida que había rechazado. Pero Savannah no levantó la vista, no lo reconoció. Aquel capítulo estaba cerrado. Ella y Brody escribieron una nueva historia para sí mismos, una en la que las críticas no podían humillarles, en la que su valía no estaba determinada por las opiniones de los demás, en la que el amor significaba apoyo, no juicio. Y en esta historia, la tarta siempre era perfecta porque estaba hecha con amor, no con miedo. Era la única aprobación que importaba. ¿Alguna vez has guardado silencio para mantener la paz y te has dado cuenta de que tu silencio te está destruyendo poco a poco? Si esta historia ha resonado contigo, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete a más historias sobre cómo encontrar tu voz cuando más importa.